La horca se alzaba imponente junto al crematorio de Auschwitz en la gélida y grisácea mañana del 16 de abril de 1947. Rudolf Höss, el hombre que transformó el exterminio en una operación industrial de precisión aterradora, caminaba hacia su destino final con un paso firme, casi mecánico. Durante años, había dirigido el mayor campo de concentración y exterminio nazi con una eficiencia burocrática implacable, supervisando la muerte de más de 1 millón de personas en las cámaras de gas. Su nombre se convirtió en sinónimo de la maquinaria de muerte nazi, un símbolo de cómo la modernidad podía torcerse hasta convertirse en un instrumento de genocidio. Höss no era un sádico desquiciado ni un fanático vociferante. Era un burócrata metódico, un hombre que silbaba melodías de ópera mientras firmaba órdenes de ejecución y que, al regresar a casa, ayudaba a sus hijos con sus tareas escolares. Su hogar, una villa confortable a pocos metros del crematorio, era un contraste grotesco con el infierno que él mismo había diseñado y gestionado. Allí, en esa casa, vivía entre dos mundos, el de un padre de familia aparentemente devoto y el de un arquitecto del horror que supervisaba la muerte sistemática de seres humanos. ¿Qué transformó a este soldado de carrera mediocre, a este hombre de hábitos cotidianos, en el asesino más metódico de la historia? ¿Qué llevó a un individuo criado en la disciplina religiosa a convertirse en el ejecutor de un genocidio industrializado? ¿Y cuál fue el destino final de este hombre que, mientras arropaba a sus hijos por la noche, planificaba el exterminio de millones? La vida de Rudolf Höss, desde su infancia en una Alemania profundamente marcada por la tradición hasta su ascenso en el régimen nazi, ofrece respuestas inquietantes a estas preguntas, al tiempo que plantea interrogantes aún más profundos sobre la naturaleza humana y los sistemas que permiten tales atrocidades. Los orígenes de un verdugo, la infancia y juventud de Rudolf Höss. Rudolf Franz Ferdinand Höss nació el 25 de noviembre de 1900 en Baden-Baden, una próspera ciudad balneario en el suroeste de Alemania. Hijo único varón de Franz Xaver Höss, un comerciante y exmilitar con experiencia en las colonias alemanas de África Oriental, y de Lina Höss, una madre devota, creció en un hogar profundamente católico. Su padre, un hombre estricto y autoritario, había decidido que Rudolf seguiría la carrera eclesiástica, un destino que parecía inamovible para el joven. La educación de Höss estuvo marcada por una disciplina rígida y un fuerte sentido del deber, valores que moldearían su personalidad adulta, introvertida, obediente y profundamente sumisa a la autoridad. La muerte de su padre en 1914, coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial, marcó un punto de inflexión. Liberado de la presión paterna de convertirse en sacerdote, Höss, con apenas 15 años, falsificó documentos para alistarse en el ejército alemán, atraído por el fervor nacionalista que impregnaba la sociedad de la época. Inicialmente sirvió como asistente sanitario, pero pronto fue enviado al Frente Oriental, participando en campañas en Turquía, Palestina e Irak. A los 17 años, se convirtió en uno de los suboficiales más jóvenes del ejército alemán, ganándose la Cruz de Hierro de primera y segunda clase por su valentía. Estas experiencias tempranas no solo lo expusieron a la brutalidad de la guerra, sino que también lo familiarizaron con la violencia sistemática, posiblemente presenciando el genocidio armenio perpetrado por los turcos, un evento que pudo haber normalizado en su mente la idea de la aniquilación masiva como herramienta política. La derrota alemana en 1918 y las humillantes condiciones del Tratado de Versalles dejaron a Höss, como a muchos veteranos, profundamente resentido. La Alemania de posguerra, sumida en el caos económico y político, se convirtió en un caldo de cultivo para movimientos extremistas. Höss encontró su lugar en los Freikorps, grupos paramilitares de extrema derecha que luchaban contra comunistas y defendían un nacionalismo radical opuesto a la frágil República de Weimar. En este entorno de violencia política, Höss se radicalizó aún más. En 1922, tras escuchar un discurso de Adolf Hitler en Múnich, se unió al Partido Nacionalsocialista con el número de miembro 3240, uno de los primeros en hacerlo. Su radicalización alcanzó un punto crítico en 1923, cuando participó en el brutal asesinato de Walter Cadot, un maestro acusado de traicionar a un saboteador alemán ejecutado por las autoridades francesas. Junto a Martin Bormann, futuro secretario de Hitler, Höss golpeó a Cadot hasta la muerte en un bosque cerca de Parchim. Este crimen le valió una condena de 10 años de prisión, de los cuales cumplió 5, beneficiándose de una amnistía en 1928 que reflejaba el creciente poder de los movimientos de extrema derecha en Alemania. En prisión, Höss profundizó su ideología nacionalista y antisemita a través de lecturas y discusiones con otros presos políticos. Al salir, buscó estabilidad uniéndose a la Artamenengesellschaft,
una organización que promovía el retorno a la vida rural y la pureza racial aria. Allí conoció a dos figuras clave, Heinrich Himmler, futuro líder de las SS, y Hedwig Sell, quien se convertiría en su esposa y madre de sus 5 hijos. La crisis económica de 1929 y el descontento social allanaron el camino para el ascenso del nazismo, y vio en el régimen de Hitler una oportunidad para canalizar su fervor nacionalista. En 1934, aceptó la invitación de Himmler para unirse a las SS, marcando el inicio de su carrera en el sistema concentracionario nazi. Su ingreso a las SS, con el número 193.616, lo colocó en el corazón de la maquinaria represiva del régimen, donde su obediencia ciega y su eficiencia administrativa lo harían destacar. El aprendizaje del terror, Dachau y Sachsenhausen. El ingreso de Oss a las SS coincidió con la consolidación del poder nazi tras la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. En Dachau, el primer campo de concentración nazi establecido en 1933, Oss comenzó su formación bajo Theodor Eicke, el arquitecto del sistema concentracionario. Eicke instauró un régimen basado en el terror sistemático, el adoctrinamiento ideológico de los guardias y la eficiencia administrativa. Su disciplina y castigo institucionalizó la crueldad como método de control. Y Oss, como Blockführer, responsable de una barraca, aprendió a aplicar castigos colectivos y a fomentar la desconfianza entre prisioneros para evitar cualquier resistencia. Su eficiencia lo llevó a ascender a Rapportführer, supervisando a otros guardias y organizando los brutales recuentos diarios, donde los prisioneros podían permanecer horas a la intemperie. Oss interiorizó que el terror debía administrarse de forma racional, una lección que aplicaría más tarde en Auschwitz. En 1938, fue transferido a Sachsenhausen, cerca de Berlín, donde asumió un rol de mayor responsabilidad como adjunto del comandante. Allí perfeccionó sus habilidades logísticas, organizando trabajos forzados, ejecuciones y el régimen disciplinario con precisión militar. Un episodio revelador ocurrió en el invierno de 1939 a 1940, cuando ordenó a prisioneros permanecer en el frío extremo, causando decenas de muertes por congelación, demostrando su disposición a sacrificar vidas humanas para mantener el orden. Su relación con Himmler se fortaleció, y en mayo de 1940, Oss fue nombrado comandante de Auschwitz, un antiguo cuartel polaco en Oswiecim. Este nombramiento marcó el comienzo de su transformación en el arquitecto del mayor centro de exterminio de la historia. Auschwitz, la maquinaria de la muerte. Cuando Oss asumió el mando de Auschwitz en mayo de 1940, el campo era un centro de detención para opositores polacos. Sin embargo, su ubicación estratégica en un nudo ferroviario, con amplios terrenos y relativo aislamiento, lo convertía en un lugar ideal para los planes nazis. Bajo su dirección, Auschwitz se transformó en el epicentro de la solución final, el plan de exterminio sistemático de los judíos europeos. En 1941, tras una visita de Himmler, Oss recibió la orden de expandir el campo para albergar a 30,000 prisioneros y prepararlo para el genocidio masivo. Supervisó la construcción de Auschwitz II-Birkenau, diseñado específicamente como un centro de exterminio. En septiembre de 1941, Oss experimentó con Zyklon B, un pesticida a base de cianuro, en prisioneros soviéticos, descubriendo su eficacia para asesinatos masivos. Adaptó el crematorio de Auschwitz como cámara de gas y, en Birkenau, construyó 4 complejos de exterminio con cámaras capaces de matar a 2,000 personas simultáneamente. El proceso de exterminio se refinó hasta alcanzar una eficiencia escalofriante. Los trenes llegaban a una rampa en Birkenau, donde médicos SS realizaban selecciones rápidas, enviando a la mayoría, ancianos, niños, enfermos, directamente a las cámaras de gas bajo el pretexto de duchas higiénicas. Los Sonderkommandos, prisioneros forzados, extraían objetos de valor y incineraban los cuerpos. Cuando los crematorios no daban abasto, se quemaban cadáveres en fosas al aire libre. Oss gestionaba este sistema con la precisión de un ingeniero industrial, manteniendo registros detallados y optimizando cada etapa. La acción Oss, el exterminio de los judíos húngaros. En la primavera de 1944, con Alemania al borde de la derrota, Oss fue convocado nuevamente a Auschwitz para dirigir la acción Oss, la deportación y exterminio de 430,000 judíos húngaros en solo 56 días. Tras la ocupación alemana de Hungría en marzo de 1944, Adolf Eichmann organizó las deportaciones, mientras Oss optimizó Auschwitz para procesar hasta 12,000 víctimas diarias.
Construyó una nueva rampa ferroviaria en Birkenau para acelerar las elecciones, y cuando los crematorios colapsaron, ordenó quemar cuerpos en fosas masivas con acelerantes químicos. El ambiente en Auschwitz era infernal. Humo negro y el olor a carne quemada impregnaban el aire. Sobrevivientes como Elie Wiesel describieron escenas de horror, como la quema de niños en piras al aire libre. La operación, que priorizó el genocidio sobre las necesidades militares, fue detenida en julio de 1944 por presión internacional, pero no antes de que Auschwitz se convirtiera en la culminación de la fábrica de muerte nazi. La captura de Oz. Tras la rendición alemana en mayo de 1945, Oz se ocultó bajo el nombre de Franz Lang, trabajando como jornalero en una granja en Schleswig-Holstein. Durante casi un año, evadió la captura, aprovechando el caos de la posguerra. Sin embargo, los británicos, liderados por el capitán Hans Alexander, un judío exiliado, lo rastrearon tras interrogar a su esposa Hedwig. El 11 de marzo de 1946, fue capturado en una granja cerca de Flensburg. Su anillo de bodas, oculto bajo un vendaje, lo delató. Durante los interrogatorios, Oz confesó con detalle el funcionamiento de Auschwitz, estimando inicialmente 2,5 millones de víctimas, una cifra luego revisada a 1,1 millones. El juicio y la ejecución. Extraditado a Polonia, Oz fue juzgado en Varsovia en marzo de 1947. No negó los hechos, pero insistió en que solo cumplía órdenes. Condenado por crímenes contra la humanidad, fue ahorcado el 16 de abril de 1947 en Auschwitz, junto al crematorio y, antes de su ejecución, expresó un tardío reconocimiento de sus crímenes, admitiendo haber infligido terribles heridas a la humanidad. Su muerte, presenciada por sobrevivientes y oficiales, fue un acto de justicia simbólico, pero insuficiente para compensar el horror.